Tengan muy buenas noches. Vamos a dar inicio en este momento al desarrollo de la tutoría de repaso número 2 de la asignatura de Introducción al Cálculo Diferencial de Integral. Pues antes de proceder con la agenda, consultarles si se escucha bien, si no hay problemas de audio. Buenas noches, licenciado. Sí, se escucha bien. Excelente. Entonces, pues vamos a dar inicio al repaso de este día, en el que vamos a adentrarnos a la unidad número 2. Ya hay materiales disponibles en plataforma sobre ello, ¿verdad? Lo que tiene que ver con parte de límites y nuevos temas relacionados a la derivada de un límite. Entonces, bueno, no sé si ya ustedes tuvieron oportunidad de revisar los materiales de la unidad número 2. Más que todo, para hacer mención, ¿verdad? El material para tutoría 2, que es el primero que les va a aparecer en plataforma. No sé si ya ustedes tuvieron oportunidad de verlo. Vamos a irles preguntando uno a uno. Glenda, vamos a ver, Glenda, en tu caso, ¿ya tuviste la oportunidad de revisar el material? Honestamente, buenas noches, licenciado. Honestamente, sí no me ha quedado lugarcito porque como estoy atrasada con otras tareas, entonces aún no he empezado a leerlo. Vaya, muy bien. Vamos a ver, Andreina, ¿ya revisaste de tu parte? Buenas noches, licenciada. Sinceramente, igual, no he revisado porque como estoy atrasada en tareas que ya pronto la vamos a entregar, entonces no lo he revisado. Vaya, muy bien. ¿Y Brenda, en tu caso? Buenas noches, fíjese que todavía no he revisado los materiales que usted nos está diciendo. Vaya, muy bien. He mencionado eso, ¿verdad? Es importante conocer, ¿verdad? Cómo van, porque este día precisamente vamos a iniciar ya con la unidad, con esta parte de la unidad número 2. Si ustedes ven, por ejemplo, si ustedes vieron el material anterior, lo trabajaron, se van a dar cuenta que era un material para tutoría 1 o entiendes también para la ronda de tutorías 1, que fueron las de hace 2 semanas, ¿verdad? Para cada tutoría, y esto es importante comentárselo, si les voy a compartir la pantalla, para cada tutoría van a haber materiales disponibles, es decir, va a haber ya un material descrito. Por ello, en la tutoría anterior no utilizamos ninguna presentación, ninguna diapositiva, porque ya existen materiales para ello. En este caso, tenemos el material para la tutoría 2. ¿Sí? Tenemos que es prácticamente para las rondas de tutoría 2, es decir, la de hoy y lo que se va a trabajar también el día sábado. Y de igual manera, ustedes acá en plataforma, espero que ya, no sé si ya pueden ver la presentación de acá a la pantalla. Sí, ya se mira. Vaya, muy bien. Entonces, acá en el apartado de contenidos, precisamente, van a poder observar precisamente que ya están habilitados los materiales de la unidad número 2. Ahora bien, ¿por qué les mencionaba parte de la temática a trabajar? Y es que, si ustedes recuerdan, en la unidad anterior llegamos hasta límites laterales, en la primera tutoría. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta? Vamos a ver límites infinitos y al infinito. Solamente esa temática. ¿Por qué razón? Bueno, porque precisamente la orientación académica, y quiero ponérselas por acá, es lo que nos dice, ¿verdad? Voy a ampliar. Y si ustedes ven la tutoría de repaso 2, aunque sí, todavía habla de la unidad, aunque ya nos dice que es de la unidad número 2, pero sin embargo vamos a tocar parte de la unidad 1, debido a que, como ustedes saben, esta no se dio. Entonces ya acá vamos a involucrar lo que resta, ¿sí? Lo que resta de la unidad número 1
y ya después tendríamos 3 tutorías para abarcar la unidad 2. Por ese motivo está de esta manera organizado, ¿verdad? Que es la agenda de este día, que tiene que ver con límites al infinito y en el infinito, que es precisamente el material para tutoría 2. Veamos, límites infinitos al infinito, y luego ya involucra temática de la unidad número 2, ¿sí? Temática de la unidad 2, porque se va a ver en la ordinaria 2, que tiene que ver con esta unidad precisamente. La unidad 2, que es la derivada. Veamos, derivada de una función. Y acá precisamente está el material para tutoría 2, y más abajo ustedes van a encontrar acá, voy a cargar un poco, nada más solo para que ustedes lo vean, el material para tutoría 3. Es importante que se vayan centrando, ¿verdad?, en estos materiales que son para tutorías, porque van a abarcar tanto la de repaso como la de la ordinaria. Eso es lo que les quería mencionar, ¿verdad?, sobre ello, de que ya los materiales están precisamente para cada tutoría y son precisamente los que vamos a desarrollar este día. Ahora vamos a trabajar las primeras 6, 7 páginas de este documento, ¿sí? Lo que tiene que ver todavía con la parte de límites. Muy bien. Entonces, sobre esta parte de límites, me gustaría saber, pues, desde su perspectiva, de lo que ustedes ya conocen, de acuerdo a lo que ustedes ya tienen en mente, me gustaría, pues, saber qué tanto han comprendido la parte del límite, ¿sí? ¿Qué tanta es la comprensión? ¿A qué nivel consideran ustedes manejarla en este momento? Vamos a comenzar ahora con Brenda. ¿Qué tanto has comprendido hasta este momento lo que tiene que ver con límites? Vamos a darle la palabra a Andreina, que nos mencione qué tanto ha comprendido de la parte de límites. Vamos a ver, Glenda, en tu caso. Pues de lo poco que logré, bueno, no poco, porque sí nos dio algo, nos explicó usted, ¿verdad? Fue con referente a lo que da una razón de cambio en el producto, que nos ayuda con lo que es a lograr entender, ¿verdad? Parte de de las gráficas a la hora de elaborarlas. Un poco confuso si tengo lo que es en sí la unidad, ¿verdad? Porque como no me quedo, no, siendo honesta, no he estudiado directamente la materia, ¿verdad? He tenido que ver varias, entonces, pues, eso es lo que yo más o menos logro captar, ¿verdad? Vale, muy bien. Entonces, como ya tuvimos la oportunidad de revisar un poco los puntos más importantes del material de tutoría 1, vamos ahora a tener que adentrarnos, ¿verdad? A la unidad ya número 2. Bueno, parte de la unidad 1, ¿verdad? Que tiene que ver siempre con límites. Esperemos, pues, vamos a poner nuestro mejor esfuerzo para que se trate de comprender lo mejor posible, ¿verdad? Esta parte que tiene que ver con los límites infinitos. Bien, ¿qué sucede? Bueno, ya vimos las propiedades, trabajamos las principales propiedades de cómo desarrollar un límite, ¿sí? Ahora,
sucede en muchas funciones, en muchos casos, en los que vamos a tener funciones de este tipo. Ya hoy sigue adentrándonos a los límites infinitos. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, vamos a ir jugando entre el documento y acá la pizarra virtual. Lo que sucede es de que, Perdón, veamos. licenciado, solo para no, perdón, solo Sí, para sí. no confundirme. Esto de los límites infinitos ya es de la unidad 2 estamos hablando, ¿verdad? Es parte de la unidad 1, es lo último de la unidad 1. Sí, va, ¿Sí? ahorita Muy sí, bien. para tenerlo en mente. Perdón, Muy ya. bien, excelente. Sí, tomando en cuenta, ¿verdad? Que siempre es parte de límites, se considera de la unidad número 1. Justo solo lo que veamos ahora, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, sucede en ese tipo de casos. ¿Qué tenemos? Y se lo voy a escribir acá, ¿verdad? En ocasiones, límites, ¿sí? Cuando las variables tienden, por ejemplo, en este caso, a 0, tomando como referencia esta función, ¿a cuánto sería igual esta función, por ejemplo? Bueno, si recordamos las fracciones, en las fracciones nos dice siempre que el denominador debe ser siempre distinto de cero. Esto es lo que nos dice comúnmente las fracciones, la teoría de fracciones, que el denominador debe de ser siempre igual a 0. Bueno, pero entonces, ¿qué sucede para un caso de este tipo donde me dice el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x cuadrado a que es igual? Bueno, no lo conozco directamente, ¿sí? No lo conozco directamente. ¿Por qué razón no lo conozco? Bueno, porque si yo sustituyo a 0 por este valor de x, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener 1 sobre 0. Y eso en términos matemáticos no existe. Muy bien. Entonces, si esto no existe, si esto no es válido, ¿qué es lo que sucede? Bueno, veamos y adentrémonos a los límites infinitos. Vamos a ver. Gráficamente, acá tenemos la función, ¿sí? Esta es la función graficada de 1 sobre x cuadrado. Si observamos y recordamos un poco aquello que ustedes ya conocen o vieron en fundamentos de matemática en la parte de funciones, recordarán lo siguiente. Bueno, el dominio sobre el eje X y el recorrido se lee sobre el eje Y. ¿Cuál es el dominio de la función? Bueno, el dominio son todos los reales, ¿ya? Porque la función recorre por todos los elementos que corresponden a X, serían todos los reales, excepto el número 0, excepto cuando X vale 0, porque cuando X vale 0, la división 1 sobre 0 no existe. ¿Sí? Es decir, en términos matemáticos, 1 sobre 0 no existe. Y normalmente los colocamos de esta manera. No existe. 1 sobre 0 no existe. Ahora, ¿qué pasa si aplicamos límite? ¿Qué pasa si aplicamos límite? Bueno, recordemos entonces los límites laterales. ¿Quiénes eran los límites laterales? Bueno, voy a redirigirme a recordar un poco nada más, solo a que recordemos. Cuando estudiaban los límites laterales, está por acá, vamos a ver. Voy a adelantar un poco, vamos a ver, acá. Cuando estudiaban los límites laterales, si la función no existía en un número, ¿sí? Si la función no existía en algún número, por ejemplo, acá en 1 no existía, observaban números que estuvieran cercanos a ese elemento, en este caso 1. Ahora, ¿qué pasa acá? Bueno, como acá el valor es 0, hay que ver qué sucede entonces, desde el punto gráfico, desde el punto de vista gráfico, ¿qué sucede cuando? Ojo, cuando, como acá no conocemos qué sucede, entonces hay que ver, ¿sí? Hay que ver, en este caso, ¿qué sucede?
Cuando, pero arreglo acá, cuando el límite tiende a 0 por un lado, es decir, por el lado de la derecha. ¿Y qué pasa cuando el límite tiende a ese mismo? Bueno, vamos a moverla hacia otro punto. A ver. ¿Y qué sucede cuando el límite tiende, por ejemplo, a 0 por el lado izquierdo? Ah, muy bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, por el lado derecho? Ah, entre más pequeño es el valor a 0, la gráfica tiende a más infinito. Muy bien, tiende hacia más infinito. ¿Sí? ¿Y qué pasa si se acerca por la izquierda? Ah, muy bien. Si se acerca por la izquierda, se sigue acercando a más infinito. Entonces, si bien no existe esta división en la parte matemática, en el límite, esto que teníamos acá, sí existe. Sí existe y es único. ¿Cuánto es el límite? Bueno, el límite es precisamente más infinito. Repito, bueno, tenemos que ver su secuencia y su secuencia gráfica es en positivo. Conforme se acerca a 0, por ambos lados tiende a ser más infinito. Ahora Licenciado, bien, ajá, así como ese más infinito representa un número real o no lo representa. representa un número real, ¿sí? Pero un número real gigante que no conocemos, ¿sí? El más infinito o en su defecto el menos infinito representa un número real que no conocemos, pero que es bastante grande para escribirlo. ¿Comprendemos eso? Sí, Sí, muy bien. Ahora, vamos a ver, vamos a utilizar acá una herramienta acá de internet para que ustedes vean precisamente esta gráfica. Era 1 sobre x al cuadrado. Acá la tenemos. Ahora bien, ¿qué tal si la gráfica que tenemos ahora es esta? Veamos, es casi la misma función, 1 sobre x cuadrado, pero ahora le anteponemos un menos, que sería menos 1 sobre x cuadrado. En el límite sigue dejando de existir, si nosotros lo vemos acá. Conforme baja, conforme la función baja, y la vamos a reducir un poco acá, conforme la función baja, se acerca a 0, pero nunca lo toca. Sí, se acerca a este eje, pero nunca lo toca. ¿Por qué? Porque 1 sobre 0 en una función cualquiera no existe. Pero, y vamos a bajar un poquito acá, y vamos a plantear esto, pero vamos a escribir. ¿Qué pasa si la dirección de la función es diferente? ¿Qué pasa si esta dirección de esta función llega a ser diferente? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Veamos. Tenemos esta misma función, pero ahora se le antecede un signo menos. Es decir, la función ahora es el límite cuando x tiende a 0 de menos 1 sobre x cuadrado. Ah, no sabemos si existe. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es evaluar siempre, ¿sí? Evaluar en estos elementos, ¿sí? Evaluar en cada uno de ellos. Vamos a ponerlo desde la pregunta.
¿Qué pasa en ese caso? Bueno, hay que evaluar a esta función, ¿sí? Hay que evaluar a esta función tanto por la izquierda como por la derecha. Y vamos a borrar esto, porque ahora el resultado va a ser distinto. Pregunto, vamos a ver, para quien quiera responder. ¿Hacia dónde tiende hoy la gráfica? Tiende a ser, cuando se acerca a cero por la izquierda, ¿va hacia más infinito o hacia menos infinito? Menos infinito. Hacia menos infinito, muy bien. Entonces, el resultado acá, por la izquierda, es menos infinito. Y por la derecha, vamos a ver, por la derecha, ¿cómo sería? ¿Más infinito o menos infinito? Más infinito, Oli. Error, ojo acá, porque si lo vemos en secuencia, conforme se acerca a cero, la secuencia es la misma, veamos. Sigue siendo menos infinito, porque la dirección es diferente, ¿sí? Al ser la dirección diferente, entonces mi gráfica estaría tendiendo a menos infinito. Y por ende, este límite existe, ¿sí? Esta función existe en el límite. ¿Y quién es su resultado? Bueno, es menos infinito. Y esto nos va a pasar, ojo, esto va a pasar siempre para el caso de tener una división entre cero. Tenemos que saber razonar y tratar de comprender cuál va a ser la tendencia que va a tener mi gráfica. Si va a ser hacia más infinito o hacia menos infinito. Esos son precisamente los límites, nos dice acá, los límites infinitos, ¿sí? Donde el resultado, precisamente, al evaluar una función, tengo que determinar si esta tiende a más infinito o menos infinito, pero que mi resultado va a ser precisamente en esta forma. Estos dos resultados, más o menos infinito. No sé si comprendemos ese punto. Hago una pausa acá, no sé si se ha logrado comprender. ¿Sí, En mi Glenda? caso, ahorita, cuando estaba en la gráfica que nos está mostrando, le había escuchado que mencionó el menos 1x. Menos 1 sobre x cuadrado. Ajá, y arriba estaba el positivo. Entonces, en la otra lámina que nos enseñó, en esta, no vi un signo negativo en el de abajo. Entonces, por ese signo me guié en el razonamiento que le di. Vaya, muy bien, pero no va a ser precisamente en el signo, en lo que hay que razonar, sino que hay que razonar acá, veamos, hay que razonar la secuencia. Si yo me acerco por este lado o por este lado, ambas me llevan a infinito. En el caso de la primera función. Ahora, en el caso de la segunda, si yo me acerco por este lado o por este lado, ambas me llevan hacia menos infinito. ¿Sí? Porque las dos van hacia abajo. Diferente fuera que una ecuación fuese hacia acá y la otra fuese para arriba. Entonces sí, podría ser diferente el resultado, tanto por la izquierda como por la derecha. Pero para este caso, ambas van hacia abajo, ¿sí? Llevan una tendencia negativa. Por ende, al llevar esa tendencia, esta función tiene en ambos lados, tanto por la derecha, ¿sí? Acercarme por la derecha como por la izquierda, me llevan a tener un menos infinito. Y por ende, mi resultado, que es el que tengo acá, es menos infinito. No sé si ahora comprendemos un poco más el razonamiento de este problema. Sí, ya en eso ya noté yo. ¿Se logra captar? Vaya, muy bien. Entonces, eso lo van a ustedes ver acá también, ¿sí? Eso lo van a ver ustedes acá. Ahora solo voy a dar lectura breve a algunos puntos importantes. ¿Y es de qué? Bueno, acá nos lo menciona, veamos. Cuando tiende por ambos lados, la primera función es más infinito. ¿Mm? Y ojo, a la pregunta que me hacías también anteriormente.
infinito como tal no es un número real, ¿sí? Ya respondiendo a tu pregunta formalmente. Es cualquier número, ¿sí? Pero no significa que el límite exista, sino que el límite es infinito, es decir, nunca va a tener fin. No hay un número exacto como tal. Infinito representa una cantidad enorme, una cantidad grande, hacia donde mi límite o mi función está llegando. Entonces, ¿qué pasa? Que las dos ramas de la gráfica se acercan cada vez más al eje Y, conforme X se acerca a 0. Ahora bien, cuando una función tiene ese tipo de línea que en la gráfica nunca va a tocar, a eso se le va a conocer como una asíntota. En funciones existen asíntotas horizontales y asíntotas verticales. También, ¿verdad? Importante que ustedes conozcan esto. En este caso, acá tenemos una asíntota vertical. Una asíntota vertical. No nos vamos a entrar todavía mucho a eso, ¿sí? Pero solo mencionarles que cuando una función no toque una línea, entonces esa se convierte en una asíntota. Ahora bien, bueno, ya formalicemos entonces la definición. ¿Qué sucede? Sea S una función definida en cada número del intervalo que contiene a x sub 0. X sub 0, en este caso yo le llamé 0. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Esto precisamente es lo que representa x sub 0. Este número que tenemos acá. Excepto, claro, que no lo contenga él. Si conforme x se aproxima a ese valor, ese x crece sin límite, lo denotaremos de esta manera. Que el límite, cuando x tiende a ese valor, va a ser más infinito. Que era precisamente el resultado que teníamos acá. Que cuando x se acercaba a 0, mi función era más infinita. ¿Sí? Y tenemos lo contrario, ¿sí? ¿Qué es lo contrario? Bueno, que si el comportamiento de la función cuyos valores decrecen sin límite, entonces lo denotamos como menos infinito. Esa es la segunda definición, que es, bueno, acá la de este es menos infinito y la del caso anterior, más infinito, la que teníamos acá. Tu resultado, de acuerdo a la definición, es positivo si la función es creciente, ojo con estas palabras, y menos infinito si la función es decreciente. Eso es lo que nos dice la definición formal de los límites infinitos. Ahora bien, adentrándonos también un poco más a los elementos, y acá pueden ver la gráfica que teníamos anteriormente, es lo que nos dice la definición, ¿sí? Que si f es una función definida en cada número del intervalo que contiene este valor, nos dice que conforme x se aproxima a x sub 0, mientras más cerca esté y la función decrece sin límite, lo vamos a denotar como el límite de f de x igual a menos infinito, que era el caso precisamente de esta función. Por ambos lados decrece sin límite. Entonces, le llamamos, o su resultado más bien, es menos infinito. Es un tanto complicado, ¿verdad? Que se conozcan bien estos elementos, ¿sí? Tanto complicado, pero que deben de manejar en términos generales. Acá hay una serie de teoremas, ¿sí? Una serie de teoremas que vamos a revisar los más importantes, ¿sí? Vamos a revisar los más importantes para luego ver los límites al infinito y con eso terminar. Para que tampoco ustedes queden confundidos precisamente con esta teoría que tiene que ver con la parte de límites. Entonces, estos dos teoremas van de la mano. ¿Sí? Esos dos teoremas van de la mano. Los teoremas nos dicen lo siguiente. Ojo acá. Si tenemos a n, que es cualquier número entero positivo, cualquier valor entero, ojo, positivo, ¿sí? Entero positivo,
Entonces, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de esta fracción va a ser positiva, va a ser más infinito. En otras palabras, ejemplificando este teorema, ejemplificando, para ser específico, el teorema 1.1, pero ¿qué? Voy a bajar acá. Ejemplificando este teorema, el teorema 1.1, vamos a ver, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, podemos tener un límite cualquiera, ¿sí? Podemos tener cualquier tipo de límite. Llamémosle, por ejemplo, el límite cuando x tiende, en este caso nos dice, cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿de quién? De una función 1 sobre x a la n, supongamos que n sea 3. Esto, por definición, va a ser igual a más infinito. Sin necesidad de un proceso. Solo debo de explicar que este proceso es porque el teorema 1.1 me dice que es más infinito. Porque ya lo vimos en aquel elemento. Esto para cualquier entero. Ahora bien, si lo que yo tengo es un límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, de 1 sobre x a la n, debo de garantizar que este valor n, nos dice acá, sea par. ¿Sí? Es decir, que sea, por ejemplo, x a la 6, que sea x a la cuarta, que x al cuadrado, x a la 8, x a la 10. De esa manera, sucesivamente, vamos a lograr determinar que su resultado va a ser más infinito. Pero, si este mismo límite, donde x tiende a 0 por la izquierda, es para un valor impar, tiende a 0 por la izquierda, solo así, bien. De x a la 5, por ejemplo, x elevado a la 5, esto me va a dar menos infinito. Ojo, esto para el primer caso y esto para el segundo caso. Entonces, mucha atención a eso. Si el límite tiende a 0 por la derecha, siempre va a ser infinito mi resultado. Pero si tiende por la izquierda, dependiendo el exponente que contenga mi función, el resultado va a ser más infinito si es par, si mi exponente es par, o menos infinito si mi exponente es impar. No sé si comprendemos esto. Me gustaría saber qué percepciones ha quedado en relación a estos teoremas. ¿Se logra comprender? ¿Hay alguna pausa que tengamos que hacer? Vamos a ver. Dejo la participación abierta. Fíjese, Lick, perdón por tanto hablar ahí, yo he leído más o menos ahí una parte de los del libro de los PDF y había una parte que sí está como un poco confusa porque ahorita de lo que usted está hablando, ¿verdad? Mencionaba que generaliza, lo voy a leer porque lo tengo aquí a la mano, generalizando un poco el resultado obtenido en el ejemplo anterior, como el que usted nos está explicando, pero de diferentes símbolos, ¿verdad? Tenemos las siguientes propiedades. Dice, si n es un número natural par y k un número real positivo, pues el infinito nos aparece positivo, pero si n es un número natural par y k vuelve a mencionar un número real negativo.
Aquí leí ya yo. Ya comprendí. Es que acá Ya. me había confundido porque no había leído la parte en la que dice real negativo, en el que la X fuera negativa, ¿verdad? Es correcto, Siempre ajá. nos daría un infinito negativo, ¿verdad? Un infinito negativo, es correcto. A lo que es si fuera X un número positivo, pero con un natural impar, pues igualmente sería un infinito negativo, ¿verdad? Es correcto, ahí estamos, ¿verdad? Porque va a depender, en este caso, del exponente que contenga, ¿sí? Ya. Muy Se bien, comprende, ¿quedamos está ahí bien. entonces? Ajá. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, continuamos entonces. Para generalizar, para terminar de generalizar y que ustedes lo tomen a consideración, ¿verdad? Deben de tomar en cuenta también esto, ¿sí? Si X sub 0 es cualquier número real, ojo, es este valor, puede ser cualquier número. Y si el límite de f de x es igual a 0 y el de g de x es igual a c, para un c distinto de 0 vamos a tener 4 casos, ¿sí? 4 casos. 2 cuando c es positivo y 2 cuando c es negativo, ¿sí? Cuando c sea mayor a 0 y f de x es igual a 0, entonces la división de estas funciones va a tender hacia infinito. Es decir, también van a haber otro tipo de reglas que vamos a llevar de la mano con estas dos propiedades, ¿sí? Donde va a pesar mucho que el denominador sea siempre 0, que el límite al que tienda sea siempre 0. ¿Qué significa acá? Acá lo podemos retomar con uno de los ejemplos anteriores, que era el menos 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? Si yo tengo, se lo generalizo de esta manera, a grosso modo, el teorema 1.2. Solo una generalización nada más. Nos dice que si c es mayor a 0, es decir, cualquier número, ¿sí? C es mayor a 0. Acá, que el resultado sea mayor a 0. Si c es mayor a 0, se los ejemplifico acá, vamos a poner en negro. Si c es mayor a 0, es lo que nos dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? El límite, cuando x tienda a cualquier valor, ¿sí? Perdón, a cualquier valor x sub 0, cuando tienda a cualquier valor x sub 0 de una función, llamémosle de esta manera, c o cualquier número sobre 0 o sobre x, x sería acá, por ejemplo, la función correcta. X, o llamémosle directamente, que quede dividido entre 0, esto va a ser un infinito positivo, que es precisamente lo que nos resalta acá. Ahora, yo puedo tener también un caso de un c mayor a 0, en el que voy a tener un límite de estos. Veamos, un límite tendiendo a través de los valores negativos, es decir, a través de la izquierda. ¿Sí? Es decir, tenerlo así. X, la función, cuando el límite tiende de x hacia x sub 0, ¿de quién? De c sobre x, llamémoslo. Lo vamos a generalizar de esta manera para que no se vaya a confundir ese 0. Dependiendo cómo lo tengamos, si es a través de valores, veamos, si f de x tiende a 0 por la derecha, va a ser positivo. Si tiende a 0 por la izquierda, entonces vamos a tener un
menos infinito. Eso es lo que nos trata de generalizar. Les dejo esa pauta, ¿verdad? Les dejo esta pauta nada más como mención. ¿Para qué? Bueno, ya logramos visualizar qué pasa en los primeros dos numerales. Entonces, tratemos de visualizar o ejemplificar qué va a pasar cuando el valor de C sea negativo. Es decir, cuando en vez de tener C, yo acá tenga menos C sobre E. Les dejo esta pequeña pausa, ¿verdad? Esta pequeña orientación respecto al teorema 1.2 para que, ejemplificado, tratemos de determinar de qué consta los otros dos casos de este teorema. Esos son los puntos más importantes. Ahora, hay otras propiedades también básicas. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Esto sí es mención. Si mi límite es igual a infinito y un segundo límite que encuentro es una constante cualquiera, entonces, si yo sumo esos límites, ¿qué voy a tener? Otro infinito. ¿Mm? ¿A qué me refiero? Bueno, ¿a qué va referido esta parte? Lo escribo acá. Si yo tengo, por ejemplo, el límite cuando x tiende, por ejemplo, a 0, el que teníamos en el caso anterior, de 1 sobre x cuadrado. ¿Esto queda igual? Será igual a más infinito. ¿Y qué tal si yo tengo otro límite? Bueno, el límite cuando x, por ejemplo, tiende a 2 de x al cuadrado. Ah, esto sería 2 al cuadrado, que me resulta en un valor 4. Entonces, ¿qué me dice? Bueno, que si yo sumo, ¿sí? Si yo realizo la suma de estos límites, si yo realizo la suma de estos límites, vamos a ver, permítanme. Si yo realizo la suma tanto de este límite como de este otro, es decir, sumar infinito, ¿sí? Sumarle 4, ¿esto qué me va a seguir dando? Me va a seguir dando un más infinito. ¿Por qué? Porque este sigue siendo un número grande y si le sumo 4, sigue siendo un número grande. ¿Qué es lo que aplico acá? La regla de la suma. Y no solo aplica para la suma, sino también para la multiplicación. ¿Sí? Si yo multiplico 4, por ejemplo, viéndolo desde acá, si yo multiplico 4 por más infinito, esto me sigue dando más infinito, porque me sigue generando, aunque no lo conozco, un número bastante grande. Esta es la propiedad de la suma y multiplicación cuando multiplico por un infinito. ¿Sí? Para cuando sumo y para cuando multiplico. Y esto aplica tanto para los más infinitos y los menos infinitos. ¿Sí? Si yo a menos infinito le sumo 2, sigue siendo menos infinito por el tamaño que estos tienen tanto a la izquierda como a la derecha. No sé si se comprendió esta teoría, este concepto que les acabo de mencionar, Glenda. Un poco, Andreina. Brenda. Sí, se comprendió, licenciado. Vale, muy bien. Entonces vamos a ir continuando por acá, ¿verdad?
Ya es poco lo que nos queda revisar. Entiendo que a las 8 tienen tutoría de repaso. No sé si todos o solamente algunos. Pero vamos a tratar de terminar con lo que se tiene en la agenda de hoy para poder continuar, para poder darle una secuencia, ¿verdad? A los temas. Como último punto de esta parte de los límites infinitos es que hay rectas que se van a considerar asíntotas verticales de una función si al menos uno de los siguientes enunciados es verdadero. Si al menos uno, es decir, si por la derecha tiende a más infinito, hay una asíntota. Si por la izquierda tiende a más infinito, va a haber una asíntota. Es decir, no importa si solo se cumple uno o los cuatro. Con que aproximándome hacia un lado exista un más infinito o un menos infinito como resultado de mi función, voy a tener una asíntota vertical. Y si vemos, bueno, vamos a mostrarlo acá. Si vemos acá, en este caso, una de ellas tiende hacia menos infinito. Existe una asíntota vertical en 0. Y en el caso de la otra función, también hay una asíntota, que eso la convierte en 0. Esta es la teoría a grosso modo, ¿sí? Teoría a grosso modo, en relación a los límites infinitos. Es decir, aquellos en los que mi resultado es infinito. Hay otros casos, y con esto vamos a ir finalizando. Hay casos de los límites al infinito. Ojo, hay una diferencia entre los límites infinitos y los límites al infinito. Les quiero graficar esta función. Vamos a hacerla acá. Antes de que ustedes la vean ahí. 1 sobre x. Era precisamente lo que yo les mencionaba con anterioridad. Veamos. ¿Qué sucede acá en este caso? Ojo, ¿qué sucede? Una gráfica por la izquierda, o sea, por el lado izquierdo, tiende a menos infinito. ¿Sí? Esta gráfica como tal. Y acá la podemos ver. El gráfico de la función 1 sobre x. En este caso, por ejemplo, esta función, por un lado, crece infinitamente, pero por el otro, decrece infinitamente. Ahora ya tenemos dos resultados distintos. ¿Sí? Tenemos dos resultados, tanto por la izquierda como por la derecha. Acá tenemos otra función. ¿Sí? Acá tenemos otra función, 1 sobre x cuadrado más 1. Y se la voy a poner acá. 1 sobre x cuadrado más 1. Y la vamos a ampliar un poco. Veamos. Estos otro tipo de gráficas son más especiales porque por ninguno de ambos lados tiende a ser infinito. Y tampoco menos infinito, sino que tiene un intervalo como rango. Ah, muy bien. Entonces, radica una diferencia entre uno y otro. Cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a más infinito, son dos cuestiones distintas. Veamos su definición formal. ¿Sí? Su definición formal. Si el dominio está en los reales y mi función tiende de valores enteros hacia valores reales, si esto es una función, entonces la línea recta dada por y igual a b o y igual a f de x, donde b pertenece a los reales, es llamada asíntota horizontal. Es decir, ¿quién es una asíntota horizontal? Esto que tenemos acá. Vamos a ver. Esto es una asíntota vertical. Y para el otro caso, todo este eje es considerada asíntota vertical. ¿Sí? Asíntotas verticales, asíntotas horizontales. De todo eso se va a componer
una función en la teoría de límites. ¿Mm? Entonces vamos a tener todos estos casos. Ahora, si tenemos una línea recta directamente, acá van a existir, dice, asíntotas oblicuas. ¿Cuándo se le llama esto? Cuando no haya asíntotas horizontales. No vamos a adentrarnos todavía a estos términos, ¿sí? Porque en su momento lo vamos a tomar como tema. Pero sí es importante que conozcan la asíntota horizontal y la asíntota vertical, que es la que tenemos tanto en esta función como en esta otra respectivamente. Ahora bien, bueno, en los límites al infinito, van a ser acá los elementos x sub 0 precisamente los que van a variar, ¿sí? Vamos a tratar de explicarles un poco este ejemplo para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Para que sepan qué diferencia hay entre los límites que me dan como resultado infinito y los límites que van a ser que van hacia el infinito. Es decir, ¿qué es lo que tengo en este caso? Un límite cuando x tiende a infinito, ¿sí? ¿De quién? De 1 más, vamos a ver cómo decía la función, 5 sobre x cubo. Por propiedad, si se recuerdan, por propiedad de suma de límites, nos dice que es el límite de las respectivas sumas. El límite, cuando x tiende a infinito, no se vayan a confundir con este elemento, cuando x tiende al infinito de 1 más el límite cuando x tienda hacia infinito de 5 sobre x cubo. Vamos a tener estos dos casos. Sí. ¿Qué pasa acá? Como la función no tiene ningún x, entonces para el primer caso, el límite es 1. Pero ¿qué pasa para el segundo caso? En los límites que van hacia el infinito. Bueno, ¿qué es lo que voy a tener en términos prácticos? ¿Y qué es lo que voy a tener en términos prácticos? Ah, muy bien. Que a la hora de calcularlos, yo voy a tener 5 sobre infinito al cubo. Ah, muy bien. En términos teóricos, cuando yo tenga elementos en el denominador, esto va a tender a ser 0. Una división entre un número grande, entre cualquier número grande, llamémosle 100, llamémosle 500, llamémosle 1.000.000, 5 entre 1.000.000, por ejemplo, si ustedes lo hacen en la calculadora, les va a dar 0.000005. Entonces, entre tan grande es el número del denominador, entre más grande es, el valor tiende a ser 0. Por ende, acá, en los límites al infinito, lo que yo voy a tener es de que una suma, ¿sí? En este caso, la suma sería 1 más 0. Si lo vemos desde ese término. Y esto no es más que darme el resultado 1. Entonces, como repito, los límites infinitos son en los que el resultado me da infinito y los límites al infinito, aquellos en los que es este valor en los que está tendiendo al infinito. No conozco el número, pero sé que es grande. No sé si comprenden la diferencia que existe entre uno y otro tema. Vamos a comenzar con Andreina. ¿Se comprende este punto? Glenda. Sí,
con una repasadita más ya logro llegar a comprenderlo a lo que se tiene que entender. Sí, porque esta parte de los límites es un poco compleja, ¿sí? Eso sí se los podría yo adelantar. Es compleja no por ser difícil, no, es porque es extenso, ¿sí? Es bastante extenso la temática. Brenda. Muy bien, bueno. Entonces, a ver. Entonces, bueno, como último punto importante, ya que ustedes pudieron observar esto, tienen que tomar en cuenta, ¿verdad? Este teorema, ¿sí? Tienen que tomar en cuenta esto. Porque una cosa es que yo tenga una expresión pequeña como esta, ¿sí? Donde solo tengo una fracción, y bien diferente cuando yo tengo polinomios, ¿sí? Si el numerador y el denominador son polinomios, entonces, ¿qué va a pasar? No importa si el límite tiende a más o menos infinito. Si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, entonces el límite va a ser cero. Si el grado, es decir, si ambos son, por ejemplo, si ambos tienen grado 2, si ambos tienen grado 3, si ambos tienen grado 4, si el grado del denominador es igual al del numerador, entonces el límite de este cociente igual a 0 coincide con el cociente de los coeficientes principales. Ah, muy bien. ¿A qué tenderá? Bueno, los coeficientes principales van a ser precisamente los elementos enteros de una división. Ahora, si el del numerador es mayor, o sea, una cosa que sea menor, que coincidan, o que sea mayor que el del denominador, entonces no existe el límite, ya que la función crecerá o decrecerá. Es decir, no sabemos cuánto va a ser el límite exacto. Esto es, en general, ¿verdad? Eh, Esto es en general en qué se resumen los límites al infinito, ¿sí? A tomar en cuenta, ¿verdad? Cómo poder reordenar, porque también vamos a aprender a reordenar los límites. Hasta el momento no hemos todavía trabajado en términos de ese tipo, pero vamos a necesitar conocer cómo reordenar, ¿sí? ¿Cómo reordenar? ¿Cuándo vamos a reordenar? Cuando tengamos lo que se conoce como formas indeterminadas. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a que si yo tengo 0 sobre 0 o tengo infinito sobre infinito, entonces voy a tener que hacer reordenamientos de función. Veamos acá, solo explico esto y terminamos. Si aquí aplicamos el límite, veamos, tenemos esta función y vamos a aplicar el límite. El límite para esta función, hago la aplicación de propiedades. Tengo esto, ¿sí? ¿Cuánto es el límite de x cuadrado? Es infinito. Y el límite de 4 es 4. Infinito menos 4 sigue siendo infinito. Entonces, esto es una indeterminada. Tengo un infinito en el numerador. ¿Y en el denominador qué pasa? Si yo le aplico el límite a x cuadrado, me da infinito. Y si a infinito le sumo 2, le sigo dando infinito. Cuando tengamos casos de este tipo, infinito sobre infinito o 0 sobre 0, le vamos a llamar indeterminadas y vamos a tener que buscar cómo reacomodar. Por ejemplo, acá, ¿qué hacen en este problema? Reacomodan, dividiendo toda la expresión entre x cuadrado. ¿Sí? Estas expresiones son equivalentes e iguales a la expresión original.
No varían en nada. Simplemente se busca un proceso de tal forma que pueda quitar la indeterminación. ¿Sí? Hay que buscar formas para quitarnos una indeterminación, para poder encontrar un resultado. ¿Sí? Al encontrar la forma, entonces ya aplicamos las propiedades de límites que ya conocemos y llegamos a formas como esta que tenemos acá, que ya conozco que me va a dar 0 porque en los límites al infinito, un cociente donde estoy dividiendo entre un valor grande me va a dar 0. Entonces, va a ser importante que ustedes sepan cómo reorientar esta parte de los polinomios. ¿Sí? ¿Cómo reorientarlo? Es decir, para dar una última ejemplificación, si yo tengo, y lo voy a hacer con otro Disculpe, ejemplo. Yo ¿Sí? sí me retiro porque ya tengo la otra tutoría en camino. Vaya, muy bien, no Lo hay que problema. falte de ver, yo lo miro en la grabación, ¿oye? Excelente, no hay ningún problema. Ya es poco lo que nos queda. Bueno, Muy vaya bien. pues. Gracias y feliz noche. Bueno, gracias. Entonces, bueno, si yo tengo un polinomio, por ejemplo, llamémosle acá x cuadrado, por ejemplo, más 2 entre x cuadrado menos 1, por ejemplo, yo aquí tengo un infinito sobre infinito. Entonces, por obligatoriedad, no sé si bueno, más bien, ¿cómo se lo diría? Por obligatoriedad, esto nos va a dar infinito sobre infinito, ¿sí? Esto nos va a dar de esta manera, una indeterminada, infinito sobre infinito. Entonces vamos a tener que buscar de qué manera quitar esa indeterminación. Vamos a reescribir la función, vamos a ponerla de esta manera. Vamos a escribirla de esta manera. Esto que tenemos acá es una indeterminación, ¿sí? ¿Cómo reorientarla? Bueno, de entrada yo sé, como aquí tengo infinito, infinito menos 1 va a ser infinito, infinito menos 4 va a ser infinito. ¿Cómo reorganizar? ¿Sí? ¿Cómo reorganizar mi función? Ah, muy bien, procuremos quitarnos ¿sí? Esa situación. ¿Y cuál sería la forma más sencilla? Bueno, dividir todo entre x cuadrado. Esa podría ser una forma. ¿Sí? Dividiendo todo sobre x cuadrado. ¿De qué manera? Bueno, veamos. La manera más viable es, y voy a borrar acá, haciendo el proceso, ¿verdad? Haciendo el respectivo proceso, ¿qué me va a quedar? Bueno, vamos a borrar esto antes, porque tendría, ¿sí? El límite, cuando x tiende a infinito, no importa si es positivo o negativo, cuando x tiende a infinito, ¿de quién? De x cuadrado menos 4 sobre x cuadrado. Y en el denominador, x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado. ¿Qué se busca con esto? Bueno, se busca que en ambos casos el denominador, bueno, que en ambos casos, más bien, dicho de esta manera, en ambos casos se distribuya el x cuadrado entre todos los términos, ¿sí? Del numerador. Entonces, si lo vemos así, x cuadrado sobre x cuadrado, esto es igual a 1. Menos, el otro sí, nos va a quedar de esta manera. 4 sobre x cuadrado. Y por otro lado, x cuadrado sobre x cuadrado es 1. Menos 1 sobre x cuadrado. ¿Sí?
¿Y qué va a pasar acá cuando yo aplique el límite? Veamos. Lo vamos a hacer ya sin el procedimiento paso a paso. ¿Qué va a pasar acá? El límite, cuando x tiende a infinito de 1, ya aplicando el límite, va a ser 1 menos el límite de esta expresión va a ser 0. Límite, cuando x tiende a infinito de 1, va a ser 1. Menos el límite, cuando x tiende a infinito de 1 sobre x cuadrado, es 0. ¿Y esto qué me da? 1 sobre 1, que no es más que tener como resultado a 1. Lo quise hacer con otro problema, ¿sí? Lo quise hacer con otro problema para que ustedes tengan la orientación de ver que dependiendo del grado del tipo de función que tenga, tengo que buscar un procedimiento para poder quitarme un límite indeterminado, tal como lo muestra por acá precisamente el documento. Por ejemplo, acá se quita la indeterminación para llegar a un resultado lógico, a un resultado que precisamente es factible para para una, más bien, aplicación de límite. Ojo, ¿qué pasa acá? Y fíjense bien cómo pueden determinar un resultado. Vean acá, los coeficientes 3 y 2 concuerdan con el resultado final. Eso es lo que nos dice esa segunda propiedad. Que si el grado del numerador es igual al del denominador, veamos, x cuadrado, ambos son de grado 2, entonces coincide con el coeficiente, ¿sí? Coincide con el cociente de los coeficientes principales. ¿Qué pasó acá? El grado es igual. El cociente que lo acompaña es 1, ¿sí? Y si vemos el resultado, efectivamente concuerda con el de los coeficientes de la función original. Esas son otras reglas y otros detalles que ustedes pueden ir observando cuando vean la aplicabilidad de las diferentes funciones. Esto es a grosso modo los conceptos, la teoría que tiene que ver con límites infinitos. Brenda, ¿qué les ha parecido? En tu caso, vamos a ver, tu opinión personal. ¿Cómo has sentido hasta ese momento los temas? ¿Comprendiste? ¿Comprendiste a medias? ¿Hay muchas dudas? ¿Qué me puedes comentar sobre ello? Pues lo veo un poco complicado y a la misma vez un poco confuso, pero creo que conforme vaya practicando, pues voy a ir entendiendo un poco más. Ahora bien, tomemos en cuenta, Brenda, que cualquier consulta ustedes la pueden hacer. Es decir, yo siempre estoy pendiente de ver cómo van, ¿verdad? En su procedimiento, ver si no hay dudas. Estaba al tanto, ¿verdad? También del correo. Y tomemos en cuenta que ya se aproxima la fecha de entrega de la tarea 1 y estos temas todavía forman parte, de hecho, de la tarea 1. Si ustedes ven la tarea 1, bueno, vamos a verificar, ¿verdad? Bueno, no hay en sí para los límites infinitos, pero sí tiene que ver todo con teoría de límites. Entonces, cualquier consulta, ¿verdad? La hacen saber. No sé si tienes alguna pregunta de tu parte, Brenda. Pues por el momento no. Bien, vamos a ver ahora con Guadalupe. Buenas noches, Guadalupe. No sé si tuviste la oportunidad de ver, ¿verdad? Lo que estábamos trabajando ya en esto último. Eh, ¿Qué percepción tienen de los temas? ¿Cómo vas avanzando en tu caso con la parte de los límites? Guadalupe. Bueno,
como aviso general, ¿verdad? Ya para ir finalizando, comentarles, sigan la ruta de aprendizaje, ¿verdad? Procuren ir siempre revisándola para ir al día con las diferentes actividades. Eso en primer lugar. En segundo, los materiales para tutoría son los bases, son los principales que vamos trabajando en las tutorías. Procuren siempre ir de la mano, ¿verdad? Con ello para que podamos ir avanzando mejor, ¿sí? Tanto ustedes ir comprendiendo como también de parte de nosotros, ¿verdad? Que eh, se vayan familiarizando con los diferentes temas. Va a ser importante, ¿verdad? Como ustedes avancen en la lectura y también vayan comprendiendo. Y de mi parte, ustedes saben que tienen, ¿verdad? Pueden consultar en cualquier momento. Yo estoy al pendiente y voy a estar pendiente también el día de la entrega de la tarea. Voy a estar al tanto de sus respectivas entregas, que estas vayan entregándose puntualmente y que no se vayan a pasar de la hora. Porque recuerden que pasarse de la hora va, ya va penalizado de acuerdo a lo que se ha colocado, ¿verdad? En plataforma con respecto a ello. Entonces, tomar en cuenta esos aspectos, ¿verdad? Para el desarrollo de las actividades que están dentro de la tarea, que tiene que ver todo prácticamente con límites. No sé si desean agregar algo, Brenda. No, por el momento nada. Vale, muy bien. Entonces agradecerte, ¿verdad? Por la asistencia el día de hoy, igual a los que ya se retiraron. Agradecerles a todos por su asistencia. Nos estaríamos escuchando el día sábado a las 8 de la mañana. Como orientación, vamos a trabajar ya el tema de la derivada, si se reconoce. Lo restante del material para tutoría 2. Si pueden darle una breve revisada a ello, ¿verdad? Para que no vayan a cero con el tema, porque ya el sábado efectivamente entraríamos con la parte de la derivada, ya material de la unidad número 2. Entonces, de mi parte es todo, ¿verdad? Agradecerles la asistencia y desearte una feliz noche. Gracias igualmente, licenciado. Gracias.